El 1 de octubre de 1975, a las 10 de la mañana en el Philippine Coliseum de Manila, Muhammad Ali entró al gimnasio de entrenamiento y encontró una fotografía clavada en su saco de boxeo con un cuchillo. Era una imagen de Joe Frazier sosteniendo el cinturón de campeón después de derrotarlo 4 años antes, y escrito con marcador rojo en la parte inferior decía: «Todavía soy tu padre». Lo que sucedería 30 días después en ese mismo coliseo no sería una pelea de boxeo, sería una guerra alimentada por un odio tan visceral que ambos hombres casi murieron en el ring. Y lo que Ali confesó a su entrenador Angelo Dundee inmediatamente después de la pelea, revelaría que la venganza puede ser el combustible más peligroso que un guerrero puede llevar a la batalla. Nadie sabía quién había puesto esa fotografía en el saco de Ali, pero todos sospechaban que había sido obra del mismo Frazier, o de alguien de su equipo. La relación entre Ali y Frazier se había deteriorado hasta convertirse en algo mucho más oscuro que rivalidad deportiva. Era odio personal, crudo y sin filtros, alimentado por años de insultos públicos que Ali había lanzado contra Frazier con una crueldad que iba más allá de la promoción de peleas. Ali había llamado a Frazier gorila, tío Tom, demasiado feo para ser campeón. Insultos cargados con connotaciones raciales que habían herido a Frazier en lo más profundo de su alma. Y Frazier, un hombre que había crecido en la pobreza extrema de Carolina del Sur, que había trabajado en mataderos desde los 13 años, que había construido su carrera con pura determinación y sacrificio, llevaba esas heridas como veneno en su corazón. La primera pelea entre ellos, el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden, había sido la pelea del siglo. Frazier había ganado por decisión unánime, dejando a Ali con su primera derrota profesional. Pero más que la derrota, lo que había devastado a Ali era la forma en que Frazier lo había golpeado en el 15º round. Un gancho de izquierda tan brutal que había enviado a Ali a la lona y había hinchado su mandíbula hasta proporciones grotescas. Durante semanas después, Ali no pudo comer sólidos, y cada vez que se miraba al espejo, veía el recordatorio físico de que Joe Frazier lo había dominado cuando más importaba. La revancha en 1974 había sido no concluyente, una victoria de Ali por decisión unánime pero sin el dominio que había esperado. Frazier había resistido, había peleado con esa ferocidad implacable que lo definía, y aunque Ali había ganado en las tarjetas de los jueces, ambos sabían que la cuenta aún no estaba saldada. Cuando Ali vio esa fotografía clavada en su saco, algo dentro de él se rompió. Angelo Dundee, quien había estado con Ali desde el principio de su carrera, lo vio cambiar en ese momento. Sus ojos, Dundee recordaría años después, se volvieron completamente negros. No metafóricamente negros, como literalmente perdieron su brillo, su humanidad. Fue como ver a alguien transformarse en algo más primitivo, más peligroso. Ali arrancó la fotografía del saco, la destrozó con las manos, y pronunció 5 palabras que Dundee nunca olvidaría. «Voy a destruir a ese hombre». No dijo «voy a vencerlo» o «voy a noquearlo». Dijo «destruir», y el peso de esa palabra colgaba en el aire del gimnasio como una amenaza de muerte. Los siguientes 30 días fueron los más intensos que Dundee había presenciado jamás. Ali entrenaba con una ferocidad que bordeaba la locura. Se levantaba a las 4 de la mañana para correr 10 kilómetros bajo el calor brutal de Manila. Regresaba al gimnasio a las 6 para trabajar en el saco pesado durante 2 horas. Descansaba brevemente. Y luego hacía sparring con 3 oponentes diferentes, cada sesión durando más que un combate real. Perdió 9 kilos en 3 semanas, su cuerpo convirtiéndose en puro músculo y veneno. Pero lo más aterrador no era el entrenamiento físico, era la obsesión mental. Ali había convertido su habitación de hotel en un santuario de odio, con fotografías de Frazier cubriendo las paredes, cada una con notas escritas a mano sobre vulnerabilidades, sobre momentos en peleas anteriores donde Frazier había mostrado debilidad, sobre ángulos de ataque diseñados específicamente para causar el máximo daño. Si gosta do nosso conteúdo,
Ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal. Queremos chegar a 1000 inscritos e o seu apoio faz toda a diferença. La noche antes de la pelea, Ali no pudo dormir. Caminó por su habitación del hotel durante horas, golpeando el aire, murmurando para sí mismo, visualizando no la victoria sino la destrucción de Frazier. Bundini Brown, su motivador y amigo cercano, intentó calmarlo, pero Ali lo apartó. «No entiendes», le dijo Ali, su voz temblorosa no por nervios, sino por la intensidad pura de lo que sentía. «Ese hombre me humilló. Me llamó cobarde cuando me negué a ir a Vietnam. Se burló de mí cuando perdí mi título. Y luego me noqueó en el Garden mientras el mundo entero miraba. Mañana no peleo por un cinturón. Peleo por mi alma». El 1 de octubre de 1975, a las 10 de la mañana hora de Manila, 25,000 personas llenaron el Philippine Coliseum, y otros 700 millones alrededor del mundo sintonizaron sus televisores para presenciar lo que se convertiría en la pelea más brutal en la historia del boxeo. Cuando Ali y Frazier se encontraron en el centro del ring para las instrucciones finales, no hubo contacto visual cordial, no hubo respeto profesional. Se miraron el uno al otro con un odio tan palpable que el árbitro, Carlos Padilla Jr., más tarde admitiría que había considerado detener la pelea antes de que comenzara porque podía sentir que uno de estos hombres iba a morir hoy. Cuando sonó la campana del primer round, Ali salió de su esquina no con su baile característico, sino con una agresión directa que sorprendió a todos. Los primeros 5 rounds fueron una exhibición de violencia técnica. Ali golpeaba a Frazier con combinaciones diseñadas no solo para acumular puntos, sino para infligir dolor máximo. Cada jab iba dirigido a abrir las cejas de Frazier, cada gancho buscaba las costillas con la intención de fracturarlas, cada uppercut intentaba desencajar la mandíbula. Frazier, por su parte, absorbía el castigo con esa determinación sobrehumana que lo había llevado desde los campos de algodón de Carolina del Sur hasta el campeonato mundial, y respondía con ganchos al cuerpo que hacían que Ali gruñera audiblemente con cada impacto. Para el sexto round, ambos hombres sangraban. La ceja izquierda de Frazier se había abierto, la sangre corriendo por su rostro como pintura roja. Las costillas de Ali estaban magulladas hasta el punto de que cada respiración era agonía. El séptimo round fue cuando la pelea se transformó de combate deportivo a guerra de supervivencia. Ali, viendo que Frazier no se quebraría con castigo ordinario, comenzó a hablarle durante los intercambios. «Deberías rendirte, Joe», decía Ali mientras lanzaba combinaciones. «Te voy a matar aquí. Tus hijos van a verte morir en este ring». Frazier, cuya visión ya estaba comprometida por la hinchazón alrededor de sus ojos, respondía no con palabras, sino con ganchos salvajes que buscaban la cabeza de Ali con intención homicida. Uno de esos ganchos conectó en el 10º round, un golpe tan brutal que Ali más tarde diría que vio estrellas reales, que por un momento pensó que estaba en su habitación de hotel y no en el ring. Pero Ali no cayó. Se mantuvo de pie por pura fuerza de voluntad y odio, porque caer significaría darle a Frazier la satisfacción de verlo en la lona otra vez. Para el 11º round, el Philippine Coliseum se había convertido en una cámara de horror. El calor era insoportable, alcanzando 43 grados Celsius dentro del edificio. Ambos peleadores estaban deshidratados, sus cuerpos funcionando con reservas que la mayoría de los humanos nunca tocan. Frazier apenas podía ver, sus ojos hinchados hasta convertirse en rendijas, navegando principalmente por instinto y memoria muscular. Ali estaba tan exhausto que entre rounds literalmente le rogaba a Dundee que detuviera la pelea, diciendo: «Angelo, este hombre me va a matar». Nunca había sentido este tipo de cansancio. Pero cuando sonaba la campana, Ali salía de su esquina, impulsado no por energía física, sino por ese veneno de venganza que había estado alimentando durante 30 días. El 13º round es legendario en la historia del boxeo. Ali, encontrando fuerzas de algún lugar profundo dentro de su ser, lanzó una combinación de golpes tan rápida y precisa que Frazier,
quien había resistido todo hasta ese momento, comenzó a tambalearse. Fueron 28 golpes en 30 segundos, casi todos conectando limpiamente, cada uno diseñado para terminar la pelea. La esquina de Frazier observaba con horror mientras su guerrero, su hombre invencible, finalmente mostraba señales de colapso. Eddie Foch, el entrenador de Frazier, un hombre que había visto miles de peleas en su vida, sabía que su peleador había alcanzado el límite absoluto de lo que un cuerpo humano podía soportar. Cuando Frazier se sentó en su banquillo después del 14º round, Foch vio algo en los ojos de su peleador que nunca había visto antes. Aceptação de la derrota. Se gosta do nosso conteúdo, ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal. Queremos chegar a 1000 inscritos e o seu apoio faz toda a diferença. Foch tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Se inclinou hacia Frazier e lhe dijo: Siéntate, hijo. Es hora de terminar esto. Frazier, cuyo orgullo había sido su fuerza y su maldición toda su vida, protestó débilmente. No, Eddie, puedo seguir. Déjame salir para el round 15. Pero Foch ya había señalado al árbitro. Joe, dijo Foch con lágrimas en los ojos, no voy a dejarte morir aquí. Ya probaste tu punto. Eres el guerrero más valiente que he conocido, pero esta pelea ha terminado. La pelea fue detenida y Muhammad Ali fue declarado ganador por nocaut técnico después de 14 rounds. Lo que sucedió inmediatamente después reveló algo sobre Ali que pocos habían visto antes. En lugar de celebrar, en lugar de proclamar su grandeza como era su costumbre, Ali colapsó en su esquina. Literalmente se desplomó, incapaz de sostenerse sobre sus piernas. Dundee y Bundini Brown tuvieron que cargarlo de vuelta al vestidor, donde Ali vomitó durante 20 minutos seguidos. Sus manos estaban tan hinchadas que parecían guantes de béisbol. Sus costillas estaban fracturadas en 2 lugares, y su nivel de deshidratación era tan severo que los médicos consideraron hospitalizarlo inmediatamente. Pero lo más preocupante era su estado mental. Ali se quedó sentado en el vestidor durante casi 1 hora después de la pelea, sin hablar, sin celebrar, solo mirando al vacío con esos ojos que Dundee había visto volverse negros 30 días antes. Y lo peor, dijo Ali, su voz quebrada, es que incluso ahora, habiendo ganado, habiendo demostrado mi punto, no siento victoria. Solo siento vacío. La venganza no sabe a nada, Angelo. Es como ceniza en tu boca. Dundee, en ese momento, vio algo que cambiaría su perspectiva sobre su peleador para siempre. Vio que Muhammad Ali no era solo un atleta excepcional o un showman brillante. Era un hombre profundamente complejo, luchando con demonios que ningún cinturón podría exorcizar. La pelea en Manila, más tarde llamada el Thrilla in Manila, sería recordada como la más grande pelea de boxeo jamás presenciada, pero para Ali, personalmente, se convertiría en una fuente de arrepentimiento que lo perseguiría durante décadas. En los años siguientes, Ali intentó múltiples veces reconciliarse con Frazier. Le escribió cartas, algunas de las cuales Frazier quemó sin leer. Intentó visitarlo, pero Frazier se negó a verlo. En entrevistas públicas, Ali finalmente admitió que los insultos que había lanzado contra Frazier fueron crueles e injustificados, que había usado el dolor de Frazier como herramienta promocional, sin considerar las consecuencias humanas reales. Joe Frazier era un gran campeón, diría Ali en una entrevista de 1996, su voz ya afectada por el Parkinson. No merecía el trato que le di. Lo usé como villano para construir mi propia imagen, y eso fue cobarde de mi parte. Frazier, por su parte, nunca perdonó completamente a Ali. Hasta su muerte en 2011, Frazier mantenía que Ali le había robado su dignidad con esos insultos, que había convertido su mayor logro en vida en una caricatura racista. La tragedia de Manila no fue solo el daño físico que ambos hombres sufrieron, aunque ese daño fue sustancial. Ali desarrollaría síntomas de Parkinson dentro de 5 años, una condición que muchos médicos vincularon directamente al castigo extremo
que había absorbido en esa pelea y otras. Frazier nunca recuperó completamente la visión en su ojo izquierdo, el daño de la hinchazón masiva dejándolo con problemas permanentes. Pero el verdadero daño fue emocional y espiritual. Ali aprendió que la venganza, sin importar cuán justificada pueda parecer, siempre cobra un precio que va más allá del físico. Aprendió que llevar odio al ring no te hace más fuerte, te hace más vulnerable, porque te ciega a todo excepto a la destrucción del otro, y en ese proceso de destrucción también te destruyes a ti mismo. La lección de Manila resonó a través de las décadas, convirtiéndose en una historia de advertencia sobre los peligros del odio personal en el deporte. Entrenadores de todo el mundo usarían esa pelea como ejemplo de lo que no hacer, cómo no prepararse mentalmente, cómo la venganza puede nublar el juicio y llevar a decisiones que ponen vidas en peligro. Porque esa noche en el Philippine Coliseum, dos de los más grandes boxeadores que jamás vivieron se llevaron mutuamente al borde absoluto de la muerte humana, no en búsqueda de gloria deportiva, sino impulsados por un odio que ninguno de ellos había aprendido a controlar. Y cuando todo terminó, cuando el humo metafórico se disipó y los vítores de la multitud se desvanecieron, lo que quedó fue solo dolor, arrepentimiento y la comprensión tardía de que algunas victorias cuestan demasiado para ser verdaderamente celebradas.